¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a este canal secundario Edgar Reina Legal Mentoring. El día de hoy vamos a analizar el punto relativo a lo que son las APIs y las SAs, pero enfocado al punto de las diferencias que pueden tener unas y otras. Esa pregunta tan frecuente que tienen las personas de decir ¿por qué debería constituir una API o por qué debería constituir una SA? ¿Qué diferencias hay? Y aquí lo vamos a platicar ya sin más rodeos, sin más complicaciones. Lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, con la ley en la mano, pero también de una forma clara. Así es que sin más, vamos a irnos a lo importante. Una de las diferencias fundamentales en las APIs son los derechos económicos, el reparto de utilidades. Cuando tú pienses en constituir una API, y ahorita te voy a dar los fundamentos legales, debes pensar en el reparto de utilidades. Ahí está la diferencia. ¿En qué no debes pensar cuando constituyas una SAPI o te sugiera un asesor constituir una SAPI? Bueno, no debes pensar en a qué se va a dedicar. La SAPI se puede dedicar exactamente a lo mismo que una SA, que una SDRL, salvo que toque un objeto, una actividad regulada y específicamente tratada por alguna norma, ¿verdad? Como un banco, por ejemplo, el servicio de banca y crédito, pues ahí no podrá ser una SAPI, ¿verdad? Pero en realidad el hecho de que sea SAPI, lo que te dice esa terminación es cómo se gobierna la empresa hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, primero, no pienses en la actividad de la empresa. 1. 2. No pienses tú, por ejemplo, que el hecho de que seas API puede pertenecer necesariamente al sector financiero y que, por ejemplo, forma parte de alguna actividad que tenga que ver con la captación de recursos del público. Esto no funciona así. Entonces, descartando el hecho de la actividad, o sea, el objeto social, el propósito para el cual se crea la empresa, y el hecho de que no pertenece al sector financiero, ni necesariamente participa como entidad financiera, y mucho menos puede captar recursos del público, esas son las cosas que hay que descartar. Ahora, ¿en qué sí me debo fijar cuando constituyo una SAPI? Bueno, como lo dije en un principio, en las utilidades hacia dentro de la empresa. Vamos a ver el fundamento legal para poder materializar lo que te estoy tratando de explicar en este video. Mira, estoy en la ley del mercado de valores. Estoy en el artículo 13 y nos vamos a ir directamente a la fracción tercera. Y específicamente vamos a leer el inciso C que estoy marcando en este momento. Las APIs pueden emitir acciones, tener estipulaciones, es decir, en sus estatutos sociales pueden pactar la posibilidad, fíjense lo que dice aquí, permitan emitir acciones distintas a las señaladas en los artículos 112 y 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Cuáles son esas? Estas son acciones democráticas, es decir, por cada acción yo tengo derecho a voto en asamblea. Ahora bien, la excepción es que puedo sacrificar mi voto en la asamblea ordinaria para solo votar en asamblea extraordinaria. Y al momento de la liquidación, primero se debe pagar a estas acciones, digamos, de voto limitado. Esas son las acciones del 112 y 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Repito, significan acciones que confieren derecho a voto en todo, es decir, democrático. Por cada acción tengo un voto. Excepción, sacrifico mi voto y solo votaré en asambleas extraordinarias. Eso es lo que dice el 112 y 113 de la Ley de Sociedades Mercantiles. La Ley del Mercado de Valores dice, oye, fíjate que además puedes emitir acciones que limiten o amplíen el reparto de utilidades. Ahí nos vamos a quedar. Fíjense en estos dos verbos que dice aquí, limitar, ampliar, uno u otro. ¿Qué significa esto? Limitar significa ceñir, significa establecer una especie, vamos a llamarle de tope, a las utilidades que perciba un accionista determinado. Ojo con lo que voy a decir, no suprimir, ni eliminar, ni borrar, ni omitir, significa limitar. Cuando algo se limita, no deja de existir. Existe, pero está restringido, digamos, está topado. Eso significa limitar las utilidades. O ampliar, es decir, el opposite,
el inverso. Si bien puedo limitar, también es verdad que puedo ampliar. Esto es, puedo acrecentar, puedo engrandecer, vamos a llamarlo de esta manera para que sea sencillo. Puedo ampliar precisamente, como lo dice el verbo, las utilidades. ¿Qué significa esto en lenguaje sencillo? Pues significa que un accionista, a pesar de tener vamos a pensar, el 80% de la empresa, con este inciso C que estamos leyendo aquí, yo podría limitarle las utilidades a ese accionista del 80%, a pesar de tener el 80% de la empresa. Y vamos a pensar que el socio B, que es el que tiene el 20% restante de la empresa, a él le vamos a ampliar el reparto de utilidades. Esto es, vamos a pensar que el que tiene 80% de la empresa aportó capital y todo, pero le vamos a limitar el derecho de utilidades, y al del 20%, a pesar de tener menos porcentaje en la empresa, le vamos a ampliar de tal suerte que el del 20% va a ganar más que el del 80%. Esto significa lo que estamos leyendo en la pantalla. Y te quiero decir que esto que estamos leyendo es exclusivo para las APIs. Ahorita te voy a mostrar el fundamento, pero ponme mucha atención en este punto. Cuando tú pienses en crear una API, es porque definitivamente estás interesado, entre otros elementos que ahorita vamos a ver, en este punto. Porque quieres ampliar o porque quieres limitar, o ambas cosas, a ciertos accionistas en términos de reparto de utilidades. Repito el ejemplo. Tengo el 80% de la empresa y yo me voy a limitar, o la empresa me va a limitar, el reparto de utilidades. ¿Por qué razón pasaría esto? Bueno, porque de pronto no soy fundador, porque de pronto solo inyecto capital y tiene más derecho moral, o porque simplemente así lo quisieron los inversionistas, que ganen más los que tienen menor porcentaje en la empresa. Y el que tiene el 20% va a ganar más dinero que yo. Le vamos a ampliar el reparto de utilidades. ¿Por qué razón? Porque de pronto es el que tiene el know-how, es el que, invirtió menos capital, pero es que si él no está, la empresa no funciona. Su apellido es wow, y resulta que su apellido que figure ahí como socio, aunque sea con el 10% inclusive, o menos podría ser, no hay limitante, eso hace que la empresa valga mucho más y además participe en el consejo de administración. Bueno, ese simple hecho hace que, a pesar de tener un porcentaje minoritario, gane más. Le vamos a ampliar el reparto de utilidades, y al otro se lo vamos a limitar, pero nunca suprimir. Ahora bien, reparto de utilidades. Esta palabra reparto de utilidades, pues obviamente se refiere a repartir centavos, a repartir, estoy hablando en lenguaje coloquial, dinero, ganancias, liquidez. Y dice, u otros derechos económicos especiales. ¿Qué significa esto? Estas acciones pueden ampliar o limitar, por ejemplo, imagínate tú un bono económico a quien tenga acciones de la serie B2, por ejemplo. Tenemos una marquesina, tenemos un menú de acciones en donde las acciones B2, por ejemplo, quien las suscriba tiene ampliación de derechos económicos en términos de que tiene derecho a bonos, tiene, por ejemplo, derecho a que se le contrate por parte de la empresa un seguro de vida, tiene, por ejemplo, cada semestre se le van a dar 50,000 pesos, por ejemplo. ¿Por qué razón? No sabemos. Puede ser por lo que dijimos hace rato, es el que tiene el know-how, es el que tiene la experiencia, es el que hace todo y requiere capital. Entonces él, pues para tratar de protegerse e incentivarse, también para que no se vaya y desincentive a los demás socios, entonces lo incentivamos económicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole acciones que amplíen este tipo de derechos económicos especiales. ¿Cómo puedes crear derechos económicos especiales? En el documento de emisión. Puede ser la asamblea o la escritura constitutiva o póliza constitutiva en estatutos sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir aquí? Tú puedes crear los derechos económicos que tú quieras. Es como tu imaginación te dé, como la razón del negocio te dé. Entonces, en ese sentido, tú puedes crear los privilegios económicos que tú quieras y los puedes ampliar o los puedes limitar en la SAPI. El ejemplo de los porcentajes te va a servir mucho para poder decir quiero una SAPI. ¿Estamos de acuerdo? Ok.
¿Por qué comento este punto directo? Si tú te das cuenta, estoy en la ley del mercado de valores y evidentemente que estoy hablando de las APIs. Aquí está, ley del mercado de valores y capítulo primero de las sociedades anónimas promotoras de inversión. Ahora, me voy a ir a la ley general de sociedades mercantiles. Y aquí en la ley general de sociedades mercantiles, fíjense muy bien cómo el artículo es prácticamente el mismo. Pero ¿qué crees? No contiene lo que acabamos de leer. Voy a mover la pantalla para que te puedas dar cuenta cómo es verdad lo que te estoy diciendo. Aquí tengo la ley del mercado de valores y voy a separar la ley de sociedades mercantiles, donde se regula la sociedad anónima tradicional. Entonces fíjate, vamos a poner en la pantalla los dos artículos para que tú mismo los leas. Y esto lo hago sobre todo para que muchas personas no se dejen engañar por algunos asesores que venden la SAPI como si fuera sector financiero, como si fuera una empresa que puede captar recursos del público y levantar millones de millones, como si la SA no lo pudiera hacer, ¿no? Lo cual pues es totalmente falso. Entonces vamos a ver, aquí ya tenemos la pantalla en dos partes. Fíjense muy bien, del lado izquierdo tenemos a la SAPI y del lado derecho tenemos a la sociedad anónima. Fíjense ustedes cómo prácticamente son iguales los artículos. Del lado izquierdo, mira cómo dice, permitan emitir acciones distintas a las señaladas en el 112 y 113. Del lado derecho, la ley de sociedades mercantiles para la SA dice, permita emitir acciones que, inciso A, del lado izquierdo, no confieran derecho de voto. Del lado derecho no confieran derecho de voto. Del lado izquierdo otorguen derechos sociales no económicos distintos. Del lado derecho otorguen derechos sociales no económicos distintos. Pero fíjate cómo la ley de sociedades del lado derecho se brinca directamente al derecho de veto. En el lado izquierdo para la SAPI, este derecho de veto está hasta el inciso D. Si tú te fijas en la ley de la derecha, que es las SAs, no está contemplado lo que acabamos de leer hace rato de ampliar o limitar las utilidades. Entonces, conclusión, ¿cuál es la diferencia más importante hasta ahorita en una SA y una SAPI? Que como estás tú leyendo en la pantalla en estos momentos, la SAPI permite ampliar o limitar el reparto de utilidades u otros derechos económicos, los que tú quieras inventar o crear. Este es el primer motivo por el cual tú sí podrías crear una SAPI. Todo lo demás no es verdad. Por ejemplo, si alguien te dice que la SA no puede emitir series especiales, no es cierto, sí lo puede hacer. Lo que no podrá hacerlo es en términos de ampliar o limitar derechos económicos. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, no está en la ley de sociedades mercantiles este inciso C que sí aplica para las APIs. Pero eso no quiere decir que la SA no pueda emitir serie A, serie B, por ejemplo, para capital fijo, para capital variable, por ejemplo, para asambleas extraordinarias, para asambleas ordinarias, acciones de distintas series. Esto no quiere decir que no. Lo que no puede hacer la SA, ¿qué cosa es? Emitir acciones que amplíen o limiten el reparto de utilidades. Ahora, en la práctica, ¿cómo lo hacemos? También emitiendo series especiales. Una serie especial o varias series especiales serán las que limiten o amplíen el derecho de utilidades, percibir utilidades u otros derechos económicos especiales, ¿sí? Ahora, segunda razón por la cual tú podrías crear una SAPI. Porque el artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores dice lo siguiente. Las sociedades anónimas promotoras de inversión podrán adoptar para su administración y vigilancia el régimen relativo a la integración, organización y funcionamiento de las sociedades anónimas bursátiles. Esto no lo puede hacer la SA. ¿Qué quiere decir traducción? Significa que la SAPI puede adoptar voluntariamente el gobierno corporativo por ley que tienen las sociedades anónimas bursátiles, las SABs. La SA no lo podrá hacer. La SA necesariamente se tendrá que regir con el gobierno corporativo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es un poquito más limitativo y que entraríamos en discusiones de qué tanto le puedo modificar.
Hay inclusive por ahí tesis de tribunales o de la corte, no me acuerdo, que dicen que sí se podría llegar a hacer, pero no te metas en conflictos. Si tú le quieres meter un gobierno corporativo por ley a una empresa, sin necesidad de ser bursátil, sin necesidad de cotizar en bolsa, sin necesidad de ser entidad financiera, crea una SAPI y establecen estatutos que te acoges al beneficio del artículo 15, que dice que solamente para la administración y vigilancia adoptará el funcionamiento de la SAP. Sigue siendo SAPI, pero con gobierno de SAP de CB. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahorita llevamos 2 motivos únicamente por los cuales tú podrías establecer claramente una SAPI. ¿Por qué? Por ampliar o limitar derechos económicos o porque quieres gobierno corporativo por ley de una SAP de CB. ¿Qué diferencia hay con una SAPI gobernada como SAP? Bueno, la diferencia es que en vez de tener asamblea, administración, directores, gerentes, como en una SA común y corriente, en la SAPI con régimen de SAP tendrás asamblea de accionistas, tendrás director general, consejo de administración, comité de auditorías, comité de prácticas societarias y tendrás un auditor externo. No hay comisario. Fíjate cómo brincan aquí, aparecen 2 comités de auditorías y de prácticas societarias. Y sigue siendo SAPI, no pierdas de vista eso. Esto le da transparencia a tus inversionistas, da seguridad jurídica. Entonces, en ese sentido, como dice el artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores, claramente puedes tener esta estructura. Sí, claro, obviamente es para empresas más robustas, requieres recursos humanos, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, la SAPI con este tipo de régimen claramente puede gobernarse como SAP de esta manera. El consejo de administración, que es forzoso para SAPI, vigila al director general de la empresa, que es quien ejecuta órdenes determinadas, y el comité de auditorías vigila a su vez al consejo, aunque en realidad forma parte del consejo. Realmente quien vigila las operaciones de la empresa es el auditor externo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es una SAPI gobernada hacia el interior como SAP de CB. Como te das cuenta, en este tipo de cuestiones no tiene nada que ver a qué se dedica. No te dejes engañar, una SAPI no es para desarrollos inmobiliarios, no es para, como luego dicen, para levantar muchísimo capital. No es cierto. Tanto una SA como una SAPI pueden hacer este tipo de actividades. No te vayas a dejar engañar por ahí, porque he visto que mucha gente, inclusive gente que no es abogada, pues se mete a opinar de cosas que pues desgraciadamente no tienen la información necesaria, ¿sí? Ahora bien, te quiero mostrar otra cuestión que tal vez sería de bastante utilidad para ti y que no quisiera yo dejar pasar. El motivo número 3 por el cual sí puedes tú fijarte en una SAPI, o sea, construir una SAPI específicamente, es por esta cuestión de aquí. Porque en una SAPI puedes pactar desde estatutos o en una modificación obligaciones de no desarrollar giros comerciales que compitan con la sociedad, o sea, con la empresa, limitadas en tiempo, materia y cobertura geográfica, sin que dichas limitaciones excedan de 3 años y sin perjuicio de lo establecido en otras leyes que resulten aplicables. Este artículo de la Ley del Mercado de Valores, por eso le aplica a SAPIs, se replicó en el 198 de la Ley de Sociedades Mercantiles, pero con la diferencia de que no se estableció en la Ley de Sociedades Mercantiles para las SAs la posibilidad de pactar que los socios no compitan entre sí o con la empresa. Aquí puedes ver tú claramente convenir entre ellos, y vas a ver que aquí claramente se establece derechos y obligaciones que establezcan, ¿ya vieron? Entonces, pero en la Ley del Mercado de Valores hay un inciso antes que dice no desarrollar giros comerciales que compitan con la empresa. Entonces, en lenguaje sencillo, en estatutos tú puedes prever que tus socios no desarrollen un giro al que se dedica la empresa, para que no compitan. Inclusive podrías tú decir que no compitan entre socios, no nada más entre socio y empresa,
sino además entre socios, personas físicas o personas morales. Claro que con las limitantes que dice aquí: tiempo, materia y cobertura geográfica. Por ejemplo, se me ocurre, los socios accionistas de la serie B1 no podrán dedicarse al mismo giro que el objeto de la presente sociedad por un lapso de 5 años, contado a partir de que dejen de formar parte de la presente sociedad, o mejor dicho, durante el tiempo que dure la presente empresa o presente sociedad, materia en el ramo de telecomunicaciones específicamente y cobertura geográfica. Este punto es por criterios de la Corte, la ley lo puso así por criterios y precedentes. No sé, por ejemplo, en el norte del país o en la zona del Pacífico del país, es indispensable que pongas limitación geográfica. ¿Qué no podrías hacer? No podrías decir: nunca en la vida, en ningún lugar del mundo podrás desarrollar un giro igual al de la empresa. Eso no se puede hacer. Tienes que ponerle limitantes a las empresas, a los socios de las empresas que pretendan hacer este tipo de estipulaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el tercer elemento que puedes tú decir, bueno, me lleva a crear una SAPI, es porque le voy a meter cláusulas para que mis socios no me compitan con el objeto o el giro de la empresa. Bueno, yo te podría decir que eso es lo más importante en términos de diferencias entre SA y SAPI. Ahora, te voy a mostrar rápidamente una presentación para que puedas tú tener visualmente lo que hemos venido platicando durante toda esta breve sesión. Voy a hacer chiquita la cámara para que se pueda ver bien. Vamos a ver. Un pequeño cuadro comparativo es que, fíjate, no me voy a detener mucho porque ya lo vimos. Fíjate muy bien. La regulación, como ya lo dijimos, la SAPI está en la Ley del Mercado de Valores y supletoriamente le aplica la Ley de Sociedades Mercantiles, y la SA está en la Ley de Sociedades Mercantiles. Fácil. Acciones, el reparto de utilidades. En la SA, como lo dijimos, todas van conforme a la aportación. Es equitativo. Si yo aporté el 80% del capital de la empresa, yo tengo derecho al 80% de las utilidades de la empresa, en términos de dividendos, ¿sí? Pero en la SAPI, esto puede cambiar. Yo puedo alterar los privilegios económicos independientemente del porcentaje, como lo ejemplificamos al principio. Derechos de accionistas, este es el que acabamos de decir. En la SA no puedo poner que no compitan los socios con la empresa. En la SAPI sí lo puedo hacer. Gobierno corporativo es el otro que dijimos. En la SA tenemos el modelo tradicional, en donde está la asamblea, la administración, los comisarios o el comisario, director y gerente, eventualmente, ¿no? Pero en la SAPI opcionalmente puede gobernarse como SAPDCB, que es asamblea, director, consejo, comité de auditorías, prácticas societarias y un auditor externo, ¿sí? Por otro lado, hay unas diferencias que ya no son como que una no es fácil de encontrar y la otra pues no me parece realmente una diferencia práctica para todos los casos. Mira, la SAPI siempre requiere consejo. La SA puede tener consejo o administrador único. Pues sí, y pues no me dices nada nuevo. La diferencia es que la SAPI, si tiene régimen de SAF, pues tendrá un director general que hacía las veces de administrador único y tendrá y mantendrá el consejo de administración. Oye, es una SAPI normalita, sin régimen de SAF. Ah, bueno, pues no importa. Ahí lo único que va a pasar es que tienes un consejo, como también lo solías hacer en la SA. No tiene esto realmente mayor tema. Acciones. La SA nunca puede suscribir sus propias acciones, o sea, no se puede comer su propio capital más que por adjudicación judicial. La SAPI sí lo puede hacer, pero la verdad es difícil que veas este tipo de movimientos en la mayoría de las empresas domésticas, por así decirlo, ¿no? En empresas pequeñas y medianas. Esto solamente lo vas a ver en ciertas empresas, en temas de fusiones, de adquisiciones, en temas de mercado de valores, pero ahí ya no será SAPI, ¿no? Entonces aquí no me voy a detener mucho que digamos. Derechos de minoría. Este es el cuarto elemento por el cual tú te podrías decidir por una SAPI. ¿Por qué? Mira, como te puedes dar cuenta en esta tabla, del lado izquierdo están los derechos de minorías. Esto es,
quién puede solicitar lo que dice aquí, ya sea vía judicial o al administrador o al comisario, ¿no? Dependiendo lo que diga aquí. Tú léelo en tu casa, ponle pausa al video. Pero el chiste es que en la SA, como te puedes dar cuenta, requiero de más porcentaje en la empresa para poder accionar estos derechos. Mientras que en la SAPI, como te das cuenta, es mucho menor. Vamos a poner un ejemplo. Nombrar administrador y comisario. Necesito 25% más en la SADCB. Si tengo menos del 25, no tengo derecho a nombrar administrador. Un miembro del consejo, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que yo no tengo voz y voto en la administración. Soy un inversionista menos relevante para la ley. Mientras que en la SAPI, solo con el 10 basta para que yo pueda hacer lo propio. Entonces, como te das cuenta, la SAPI toma más en cuenta las minorías. ¿Qué significa esto? Oye, yo quiero tener voz y voto, quiero echar ojo cómo se maneja la empresa en la administración. Bueno, pues entonces, ¿qué tienes que hacer como asesor? Bueno, pues te fijas qué porcentaje tiene tu accionista. Si es este o más, entonces puede ejercer este tipo de derechos. Y así con todos los que aparecen aquí del lado izquierdo. Con estos porcentajes que, si tú te das cuenta, el único que es igual es el de hasta abajo. 33%, ¿no? Aquí hay otros porcentajes, otros derechos de minorías. Por ejemplo, aplazar asambleas por 3 días, 25-10, 25-20, 20-20, cualquier accionista, ¿no? Es decir, tú mira estos derechos y ve cómo en la SAPI se requiere menos capital, menos porcentaje en la empresa para poder ejercer determinados derechos. Y aquí seguimos, ¿no? Estos son iguales, aquí no hay mayor modificación y pues sería todo. Hemos llegado al final de este video. Como conclusión, ¿qué te podría yo decir? Mira, en la práctica hay mucho charlatán. Hay mucha gente que te va a decir, crea una SAPI, si quieres levantar capital, crea una SAPI. Te cobran un dineral, de verdad que no tiene ningún sentido. Resumen, la SAPI no es sector financiero, no puede captar recursos del público, no cotiza en bolsa, es una SA común y corriente, pero con las diferencias que acabamos de ver. ¿Cuáles son las únicas diferencias tangibles, de verdad, en la práctica? Que puedes ampliar o limitar derechos económicos y utilidades, como ya lo dijimos, que puedes ponerle gobierno corporativo de SAPDCB, que puedes ponerle cláusulas de no competencia de socios frente a la empresa, los derechos de minoría son inferiores, o sea, requieres menos capital en la empresa para poderlos ejercer en una SAPI que en una SA, y por otro lado, el tema del consejo de administración y el administrador único, que para mí eso pues no tiene tanta relevancia, ¿no? Punto final. Fuera de eso, no te dejes engañar. Puedes hacer una SAPI o puedes hacer una SA, se pueden dedicar exactamente a lo mismo, ¿sí? Bueno, pues eso es todo. Si te gustó este video, deja tu like, espero que te haya servido y contáctame si tienes alguna duda. Si requieres una asesoría, bueno, algo más especializado, más elaborado, con gusto lo podemos ver en términos de redacción, de planeación, etcétera. Y bueno, pues nos vemos hasta una nueva transmisión.